La reflexión del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús se postró rostro en tierra, diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y que fuera a presentarse al sacerdote y que ofreciera por su purificación lo que Moisés mandaba. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos últimos meses que hemos estado viviendo, el dramatismo, la novedad, la angustia provocada por una pandemia, que en este caso la pandemia del COVID-19, que la hemos simplificado llamándola el coronavirus. Hemos vivido seguramente todos de alguna manera la angustia, las dudas, las sorpresas ante los posibles contagios familiares o amigos o vecinos, la necesidad de apoyar, de extender una mano a aquellos que están viviendo en medio de la enfermedad, las vicisitudes y las penas que pasan algunos que se han contagiado, los que están en los hospitales, o los que no pueden ser atendidos en los hospitales porque han habido momentos como ahora en que los hospitales continúan llenos, al menos en los intensivos. Todo esto que hemos vivido a lo largo de todo este tiempo nos puede hacer comprender, siento todavía un poquito mejor, lo que era en tiempo de Jesús la lepra. No era una pandemia, pero era una enfermedad muy extendida y una enfermedad que conllevaba una serie también de dificultades muy serias. Ya la misma palabra lepra, lo que significa en su idioma original es azote de Dios, castigo de Dios. Usted y yo muy bien sabemos que Dios no castiga a nadie, pero en la mentalidad hebrea existía todavía un viejo concepto, y es que la enfermedad es fruto del pecado. Y es como una respuesta, diríamos, un castigo que Dios manda, repito, decían ellos, no nosotros, que Dios manda al pecador. Es como una consecuencia de sus pecados. Y a mayor intensidad o a mayor gravedad de la posible enfermedad, mayores implicaciones tenía, decían, en la moralidad de la persona, a saber qué pecados han cometido para tener esas enfermedades. Y cuando se llegaba a un caso concreto como el de la lepra, todavía con mayor razón. No sé si usted ha visto alguna vez a un leproso, pero la lepra es impactante. Aparece al principio como una psoriasis o unas pequeñas manchitas rojas que van creciendo, se van extendiendo y van haciendo que se pudra de alguna forma los tejidos iniciales en la piel, luego va
profundizando más, se va agudizando la infección, y pensemos en aquellas tierras áridas, calurosas, a veces con el calor muy fuerte, con una temperatura más allá de 40 grados centígrados, en esa sequedad del clima desértico, todo lo que puede implicar tener poco a poco el cuerpo pudriéndose, porque a la larga eso es, se van tejidos y se va desfigurando la cara, el cuerpo. Se les tenía pánico a los leprosos, porque claro, se les miraba que se estaban muriendo en vida, y decían: a saber qué pecado han hecho para que Dios los trate así. Por eso se le puso el nombre a la enfermedad de lepra, azote de Dios, como el chicotazo de Dios, el castigo severo de Dios. Y pensemos también las marginaciones que implicaba esta enfermedad. Hoy en día, si uno tiene coronavirus, pues le mandan a aislarse, si los síntomas no son muy severos, como a tantos les ha tocado vivir en su casa tranquilamente, aisladamente, puede ir pasando poco a poco los síntomas iniciales y empezar un proceso de recuperación. Con la lepra no. Con la lepra lo primero que había que hacer era sacarlo de la casa y mandarlo a vivir a un reducto en las afueras de la ciudad, concretamente al lado de los cementerios. Ahí vivían los leprosos, en una pequeña como colonia. Ahí vivían ellos, apoyándose mutuamente al lado del cementerio, porque su muerte estaba muy cercana. Marginados en primer lugar por la familia, marginados evidentemente por el mundo laboral. No podía desempeñarse ni como agricultor en las tierras fértiles de la Galilea, ni podían ser pescadores en el mar, ni constructores en las ciudades como Séforis, que se estaba construyendo en ese tiempo, la misma Tiberíades tan próspera, ni como albañil, ni como constructor, ni como agricultor. No podían trabajar de ninguna manera. No podían tener acceso a la sinagoga. Todos los sábados había que ir a escuchar la palabra, santificar el día de Dios, el Shabbat, el día del descanso. No podían entrar evidentemente a la sinagoga, mucho menos ir al templo de Jerusalén, como era obligatorio para todos al menos una vez al año. Y así pudiéramos seguir imaginándonos todas las marginaciones que implicaba el tener lepra, hasta llegar al punto que, viviendo en esa colonia de enfermos al lado del cementerio, había que tener una campanilla, alguno de ellos, para que cuando algún turista, algún forastero o algún peregrino, alguna caravana que iba o venía, se acercaban por ahí, ellos tenían la obligación de tocar la campana y diciendo: lepra, lepra. Entonces, para que los demás evadieran esa ruta y no se acercaran a ellos por la posibilidad de un contagio. Y es más todavía, si alguno cometía el atrevimiento de acercarse a alguien, pensemos pidiendo pan, pidiendo limosna o pidiendo consuelo, había que agarrar una piedra y tirársela, alejarlo a pura pedrada. O sea, era una vida realmente terrible la del leproso. Y aquel día Jesús, dice, iba caminando cuando de repente llegó un leproso a donde estaba Jesús. Imagínense ya el primer desafío. El leproso se acerca a donde está Jesús, está rompiendo la sana distancia, diríamos hoy en día, la distancia de seguridad, la rompe. Jesús, como cualquier persona, pudo haberlo apedreado y sacado de ahí. Se acerca y se postra ante Jesús, rostro en tierra. Lo adora como los magos de Oriente se postraron,
rostro en tierra, delante de el niño recién nacido, envuelto en pañales. Lo hemos meditado en estos días. El leproso se postra. La palabra que se utiliza es prosquínesis, es una adoración. El postrarse, el tirarse rostro en tierra, solamente se hace ante Dios. Y el leproso se tira a los pies de Jesús, rostro en tierra. Y le grita angustiado, Señor, o sea, lo reconoce, notemos como su Dios, Señor, si quieres, porque sé que lo puedes hacer, puedes curarme. ¡Qué confianza tan grande! Esa confianza fruto de la fe, que lo empuja a reconocerlo primero como su Señor y luego a abrirle su corazón. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano, rompió la sana distancia, como decimos, y lo tocó. Literalmente Lucas es muy específico, dice, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y en ese instante desapareció la lepra. Se hizo el milagro, fruto del amor, de la misericordia del Señor, al ver cómo este pobre hombre, marginado por todos, por el mundo social, económico, político, religioso, por la familia, como él en medio de su angustia, busca la solución, ¿dónde está? A los pies del Señor. ¿Dónde buscamos nosotros la solución a nuestros problemas? El leproso lo buscó a los pies del Señor. Se postró rostro en tierra y adoró al Señor y le pidió por su problema. Es la primera enseñanza que podemos extraer en esta noche leyendo este Evangelio. ¿Dónde frecuenta usted a buscar la solución a sus problemas? Y un segundo aspecto, lo comparto a modo de anécdota. Hace ya varias semanas tuve la oportunidad de reunirme con un grupo de personas que han perdido a sus seres queridos víctimas de la pandemia del coronavirus. Ahí habían algunas viudas, alguna hija o hijo de alguien de aquí de Esquipulas que se les han muerto sus seres queridos. Nos reunimos en un momento varias personas que han sufrido la pérdida, no solo la enfermedad, la muerte de un ser querido. Y dialogando, alguien dijo algo que a mí me impactó mucho. Y me dijo, Padre, nos han tratado peor que a leprosos. Nuestros vecinos, nuestros amigos, hasta nuestra compañera de grupo, dijo alguien, nos han marginado. Vieron que un día alguien me iba a abrazar, dijo alguien, y dijo, no, ni la toque, ni la toque. Y eso que ya estaba recuperada la persona. Qué importante es tener la solidaridad fraterna de Jesús. Nadie quiere enfermarse, pero si alguien se enferma, claro, guardando las previsiones necesarias, las medidas de bioseguridad, la sana distancia, pero es un deber nuestro el ser solidarios, no alejar, no insultar, no marginar, no rechazar a nadie. Jesús nunca hizo eso. Hoy vimos que hizo lo contrario, tocó al leproso, claro, en un gesto misericordioso. Me impactó cuando esta persona nos dijo, nos han tratado peor que a leprosos. Y no solo a una persona a la que le ha tocado vivir esa experiencia. Supe de otra que llegó a un lugar público y sabían que había tenido coronavirus. Dice que al rato que llegó todos se fueron. Era un lugar público, pero vieron que llegó la persona y todos se fueron por temor a contagiarse, y ya estaba recuperada la persona. Qué importante es aprender a ser solidarios como Jesús. Repito, por tercera vez, guardando las distancias, guardando las medidas de higiene, pero estando siempre con el corazón más cercano que nunca. Podemos mantener la sana distancia, que eso no es alejamiento de la realidad, pero mientras más tengamos eso, más cercano es el afecto, el corazón, la solidaridad.
En eso no puede haber nunca distancia. Al contrario, el Señor nos manda amarnos y servirnos los unos a los otros. Hoy, providencialmente, leemos este texto. 2000 años de diferencia, la lepra, el coronavirus, el COVID-19, situaciones diferentes pero enfocadas de alguna manera a una misma realidad que nos debe tocar y nos debe siempre impactar. Siempre podemos, como decía alguien, preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Ante cualquier cosa, ante cualquier decisión, en cualquier momento, en cualquier situación que viva uno, una pregunta muy interesante es, ¿qué haría Jesús ahorita en mi lugar? Somos cristianos, somos seguidores de Jesús, no podemos hacer otra cosa diferente de la que Jesús hacía. Que esta palabra nos ilumine y sobre todo nos llene de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros. Así sea.